Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en San Borja, vamos a hablar con el ex vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Luis Roel, a propósito de algunos temas de coyuntura. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a ti y a todos tus televidentes de Nativa. ¿Qué entiende desde el punto de vista constitucional del derecho por el vacío de poder? Bueno, el vacío del poder es cuando un alto funcionario no está ejerciendo sus funciones que el constituyente le ha encargado a través de la Constitución. Y lamentablemente en el caso de Dina Boluarte, cuando se ha ausentado de lo que hemos visto de lo que ha recogido la prensa, lo que ha investigado y que ha estado como 48 horas sin haber asumido sus funciones. Las intervenciones quirúrgicas. Exactamente, por las operaciones quirúrgicas, son 48 horas que hemos tenido un vacío de poder en la presidencia, en el más alto estamento del Estado. Ahora, eso está investigándose, ¿verdad? Todavía no hay ninguna sentencia ni nada por el estilo, o sea, no está claro que así haya sido, pero es una posibilidad grande. Si fuera así, como lo hemos advertido, hay 48 horas donde no ha habido alguien que nos gobernara, alguien que haya asumido las funciones del gobierno nacional y que lamentablemente eso es una infracción a la Constitución, además de un delito, porque no ha cumplido con sus funciones de comunicar a la presidencia del Consejo de Ministros y al Congreso sobre esta situación. Y ahí se dio la figura del vacío de poder, porque no había nadie gobernando el país. Exactamente. Y, como siempre se ha dicho, no puede haber un vacío del poder, ni menos cuando estamos hablando de la presidencia de la República. Porque de lo contrario, ¿qué hubiera pasado si en esas 48 horas hubiera un tema relacionado con terrorismo, con la inseguridad ciudadana, que ya de por sí es un problema nacional, o inclusive un tema de Estado en relación con otros Estados vecinos? El otro tema que algunos penalistas dicen en este contexto, más grave todavía, es que los emolumentos del doctor Cavani, que es el encargado de la intervención quirúrgica, se los haya cobrado con algunas plazas en el Estado, cosa que también está investigando. Claro, si se logra comprobar ello, tanto el médico Cavani como la presidenta y todos los que se han visto involucrados, porque para que se haya tenido o se haya obtenido esos puestos laborales, ha tenido que haber más de una intervención, no solo del médico que lo proponía o presuntamente lo proponía y que la presidenta que presuntamente le hacía caso, sino también de otros funcionarios públicos que ejecutaban esas órdenes, porque no pueden decir de que ellos no tenían conocimiento o que ellos solo cumplían órdenes de la presidenta. Ellos también son responsables de tener que evaluar al personal que está siendo incluida en la función pública, porque ellos van a ser funcionarios públicos en donde todos los peruanos vamos a pagar su sueldo. Eso es bastante evidente. Ahora, la presidenta, están hablando algunos analistas, también, digamos, se encuadra en el vacío de poder cuando declara ayer respecto de la criminalidad, que no es su tema, que no le corresponde a la presidenta Boluarte. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad política en esas declaraciones. Inclusive, si el Congreso actual no fuera cómplice del gobierno, un Congreso tendría que convocar al vocero del gobierno, que no es el vocero presidencial Hinojosa, sino es el premier, el presidente del Consejo de Ministros, Adrián Sen, a ir al Congreso a responder por esas declaraciones. Que ya hace algunos días estuvo en el Congreso, pero tendría que regresar. Tendría que regresar, porque esas declaraciones señalan de que la presidenta no se hace responsable de las funciones que ella tiene y que ella siempre dice que es la presidenta constitucional. Muy bien, entonces asuma también tanto los activos como los pasivos de esa presidencia. Y esa presidencia exige, obviamente, que asuma la responsabilidad de enfrentar la inseguridad ciudadana, no que le eche la culpa o la responsabilidad a gobiernos anteriores y a ministros anteriores, porque ella también asume esos pasivos, porque ella es la que representa al Estado, ella es la que nos debe gobernar y hacer frente a esta situación. Totalmente de acuerdo. Estamos en una situación bastante complicada para el país, doctor. Sí, bastante complicada. Allí los transportistas que han hecho una protesta pacífica han demostrado una gran problemática y que lamentablemente nuestros representantes políticos, no solo el gobierno, sino también el Congreso de la República, muchos de ellos le han dado la espalda. Tanto el gobierno en enfrentar la inseguridad ciudadana a través del Ministerio de Interior, a través del INPE, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino también el Congreso dando normas que han debilitado justamente el sistema de justicia. Ahora, la presidenta también en ese asunto del paro dice algunas cosas que aparentemente son fuera de lugar. Señala, por ejemplo, que este paro de 24 horas
no va a motivar que la delincuencia baje en su número de asesinatos, etcétera, ¿no? Y como ya se sabe, el paro no es contra los criminales, sino contra el gobierno que no está haciendo nada. Exactamente, ahí falta un poco de conexión con la realidad y la realidad que le exige a la presidenta tomar acciones. El paro obviamente no es para llamar la atención a los criminales, sino es para llamar la atención a las autoridades. Y ayer, un paro que en verdad detuvo todo Lima y Callao, debió haber convocado a una reacción del gobierno, una reacción del Congreso para tomar acciones. ¿Y qué hace el Congreso? Aprovechando este contexto, en la noche aprueba la ley de extinción de dominio que no tenía nada que ver con las normas de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Una norma de extinción de dominio que primero tiene todavía un caso pendiente en el Tribunal Constitucional por resolver y que debió haberse esperado a que el tribunal resolviera. Esperemos que el Tribunal Constitucional, conforme establece el nuevo Código Procesal Constitucional, pueda pronunciarse sobre también normas que han sido modificadas o derogadas, para que también por conexión pueda advertir si estas reformas contravienen o no el fin que busca esta norma de la extinción de dominio, que justamente que los criminales no se beneficien de, obviamente, los bienes que han adquirido como parte del delito. Muy bien. Antes de cambiar de tema rápidamente, quería una impresión suya. El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, nos contaba ayer que un coronel de la policía le ha dicho que en su distrito preparan a niños para el sicariato. ¿Qué le causa a usted esto? Bueno, yo creo que ya el contexto nacional e internacional, porque no solo se ve estos casos en el Perú, sino en otros contextos de otros estados, que ya los niños lamentablemente han perdido mucho su inocencia y se han convertido más bien en un instrumento de las bandas organizadas, de las organizaciones criminales. Es por eso que mucha normativa en el derecho comparado penal se ha recrudecido y ya ha tomado a los adolescentes y a los niños también como si fueran adultos en lo que son los delitos penales. Por eso cuando se dice o se menciona muchas veces de que hay normas que protegen al niño adolescente, sí, efectivamente, hay normas que protegen al niño adolescente, pero también hay que darnos cuenta que la realidad ha superado esos tratados internacionales, ha superado esas nociones primigenias que se tenían de los niños adolescentes y que ya lamentablemente ellos se han vuelto parte de estas organizaciones criminales, ya sea como un instrumento de los adultos o también como cómplices de ellos. Muy bien, cambiando de tema y yendo al asunto de las elecciones. El 12 de este mes se cierran las inscripciones para que los partidos puedan participar en el proceso del 2026. Y tengo entendido que el 1 de septiembre también se cierran las inscripciones para las alianzas. ¿Cómo va ese asunto de los frentes y las alianzas? Entiendo que Acción Popular va solo. Claro, Acción Popular ya decidió, ya lo mencionó su presidente Julio Chávez, su secretario general nacional Juan Abad, de que Acción Popular no va a ir con alianzas políticas, vamos a ir con nuestros propios candidatos y vamos a buscar que sea el mejor candidato de nuestras canteras, del mismo partido que nos represente. Y ¿Quiénes están para recordarle a los televidentes? Pero no mencione, por favor, a Edwin Martínez. No, para nada. Si bien Acción Popular tiene y permite que todos sus correligionarios puedan participar, entre ellos Edwin Martínez, quienes están recorriendo bastante el país y quienes están buscando que las bases, y eso es importante, las bases que están a nivel nacional, los escuchen y los vean y escuchen sus ideas, sus propuestas, son Víctor Andrés García Belaúnde, que como todos saben es de cuna populista, ha nacido en Acción Popular y nunca ha militado en otro partido. Está Alfredo Barnechea, que ya fue candidato presidencial de Acción Popular en su momento, y están además, bueno, también con ciertos intereses que han mencionado, el que tú mencionaste, Edwin Martínez, que también tiene intereses, pero ya veamos cómo será más adelante las elecciones internas. También está Manuel Merino de Lama, que ha sido también axpopulista y que ha sido presidente en su momento y que también ha mencionado en algunos medios de prensa que va a participar o que quisiera participar. Y también hay otros militantes que han mostrado su interés, pero que veamos. Vamos a ver cómo se dan las internas. Tenemos internas no solo para la plancha presidencial, sino para la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y luego en unos meses tendremos también
Claro. para alcaldes y gobiernos regionales. Es cierto, no sé si usted sabía que el PPC ha estado en conversaciones con el fujimorismo, pero al final no lograron un acuerdo. Sí, como se ha visto en diferente prensa y en diferentes medios, hay partidos que están buscando la manera de poder, uno, llegar con las mayores posibilidades para lograr la presidencia y también para superar la valla. Hay que ser sinceros, tenemos más de 40 partidos políticos y esto va a difuminar mucho el voto. ¿Usted asume que eso es lo que le preocupa más al PPC? Yo creo que al PPC, como a otros partidos que se han reinscrito, están buscando primero permanecer en la palestra de nuestra política nacional, y eso es primero superando el 5% que exige a nivel nacional las elecciones del próximo abril. Y que la mayoría está buscando, también los partidos nuevos, buscar alianzas con partidos que puedan ser su locomotora en estas elecciones. Queda poco tiempo. Hasta poquísimo tiempo, hasta ahora no hemos visto grandes alianzas, porque creo que los egos políticos de los partidos están siendo más fuertes que la convocatoria a la unidad. Hay algunos empresarios exitosos, de repente no lo debiera decir, de partidos nuevos que no quieren alianzas, porque dicen yo voy a ser el candidato presidencial. Eso también es parte de la democracia, cada quien tiene el derecho a ser cada uno tiene el derecho de poder postularse y de ser el caso ser elegido, pero también hay que advertir que en el contexto en que estamos es bueno poder juntar los que más o menos tengan las ideas de ya sea de izquierda, centro, derecha, para conglutinar la mayor cantidad de votos y obviamente darle una mejor propuesta a la ciudadanía. Porque de lo contrario, lo que vamos a tener es una difuminación de los votos. Muchos de los partidos, yo creo que más del 50% de los más de 40 partidos que se han inscrito y que van a postular no van a pasar la valla, y que el resto va a tener muy poca representación, lo cual va a significar que en el nuevo Congreso bicameral, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, vamos a tener una segmentación bastante fragmentada de lo que van a ser estas dos cámaras. Me he escuchado en esta entrevista decir que las bancadas representadas en el Congreso son cómplices del gobierno de Dina Boluarte. Pues bien, hay quienes dicen que estos mismos grupos estarían pretendiendo manejar el proceso electoral del 2026. ¿Usted tiene esa sospecha o eso no tiene mayor análisis? Esperemos que el jurado de elecciones se mantenga independiente y autónomo como manda la Constitución, como considero que se ha tratado de mantener en los últimos años, y que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan garantizar también esas elecciones. Si bien puede haber muchos grupos políticos que están en el Congreso o fuera del Congreso que tienen alguna preocupación o tal vez algún interés para estas elecciones y ven al jurado de las elecciones como un órgano que puedan tal vez incidir positivamente o negativamente, hay que también la ciudadanía estar alerta. La ciudadanía es la única, conjuntamente con la prensa, que puede advertirnos, puede exponer estas acciones que puedan afectar el principio democrático y sobre todo el principio de separación de poderes. Muy bien, termino con el asunto de la criminalidad. ¿Es incapacidad, es negligencia, falta de estrategias de este gobierno lo que hace que no se pare la criminalidad o que no se frene por lo menos? ¿O es que incluso llegando un nuevo gobierno hay que esperar unos años para que ésta vaya desapareciendo? Yo creo que si tenemos un gobierno que está pensando más en los intereses del país, de los ciudadanos y menos en sus problemas judiciales, vamos a tener una solución más rápida. Pero si tenemos a un gobierno que está más pensando en enfrentarse a la prensa, enfrentarse a la ciudadanía, enfrentarse al Ministerio Público, al Poder Judicial y a otros poderes y estamentos del Estado, entonces no tenemos un gobierno que piense en los problemas del país, sino en sus propios problemas. Y en solucionarlos, cuando todos sabemos de que cuando pase julio del próximo año, lo más seguro es de que veamos a muchos de estos altos funcionarios, inclusive a la Presidenta de la República, en el Ministerio Público e incluso en el Poder Judicial con procesos penales abiertos. El presidente de la CONFIEP y también de la Sociedad Nacional de Industrias hace días nada más decían, antes que estar peleándose, ¿por qué no se unen los poderes del Estado, se sientan en una mesa a ver cómo hacen para frenar la delincuencia? Yo creo que eso es bastante importante y es algo que debemos
siempre tener como horizonte. La única manera de salir de este gran problema que es la inseguridad ciudadana, así como otros problemas a nivel nacional, es que todos los actores políticos se pongan de acuerdo. Y la única manera es logrando consensos. Yo creo que en este momento, con los problemas que tiene el gobierno en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, va a ser muy difícil que la presidenta se pueda sentar con estos actores políticos, ya sea por los egos o ya sea por el revanchismo que tal vez exista frente a ellos. Lo que sí se podría hacer es tal vez mandar representantes, mandar personas que representen al gobierno, que representen al Ministerio Público, al Poder Judicial, y que ellos sean una especie de canalizadores de las propuestas, de los acuerdos que se lleguen a concretar, y que luego estos sean luego ratificados por sus titulares. De esa manera podemos evitar de que tal vez llegue la confrontación entre estos titulares de los poderes del Estado y los órganos constitucionales encargados del sistema de justicia, y que podamos lograr acuerdos en poco tiempo. Este domingo son las elecciones en Ecuador, se va a decidir por la derecha o por la izquierda, representada por la señora González, que es correísta. La pregunta es, en el Perú, porque esto es cíclico, ¿qué le tocará el 2026? O sea, ¿qué decidirán los peruanos? ¿Por la derecha o por la izquierda? Hay muchos analistas políticos que mencionan que lamentablemente la elección última que hubo de Pedro Castillo ha segmentado solo en dos polos la política peruana, ¿no? Y dos polos extremos, ni siquiera dos polos que podemos decir que es la derecha normal o la izquierda normal, sino la extrema derecha y la extrema izquierda. Y eso siempre, los extremos son malos. La idea que esperamos tener y como partido y como militante de Acción Popular es de que siempre es bueno buscar el centro y buscar justamente el centro de las ideas, del debate político y de los consensos, donde puedas sentar a los de derecha y los de la izquierda para lograr acuerdos comunes. Ahora todos quieren ser de centro. El APRA también se ha, digamos, anunciado como de centro y el Partido Morado dice que es de centro. Bueno, entre más tengamos partidos que busquen lo que Acción Popular siempre ha predicado y siempre ha buscado, que es el centro político de nuestro país, bienvenido, porque esa es la idea. La idea es buscar puntos de consenso y si otros partidos han seguido el ejemplo de Acción Popular, entonces se nota que Acción Popular ha hecho las cosas bien. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ti. Muy gentil al ex vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Luis Roel. Pausa, volvemos.